Jesús Ramé va a hacer hincapié en la idea del docente y la pedagogía docente. Siempre en nuestras reflexiones él hablaba mucho del papel del docente a la hora de inculcar estas ideas generales que he podido exponer. Y bueno, va a hablar de estos nuevos paradigmas comunicacionales que podemos encontrarnos en nuestra sociedad actual. Jesús Ramé es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, con la tesis titulada El error de Narciso, estética modal y audiovisual. Es profesor del Departamento de Comunicación y Sociología y máster de profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos. También es profesor de posgrado en la Universidad Nacional, en la UNED de Madrid, impartiendo un curso titulado Alfabetización audiovisual para docentes. También ha sido profesor de montaje y postproducción en la Universidad Complutense, es miembro del equipo de investigación intermedia de la Universidad Rey Juan Carlos, es miembro del colectivo de alfabetización y creación audiovisual Educar la Mirada, y su texto Lukács y el cine ha obtenido el premio Fernando González Labrador en el 9º Congreso Internacional de Cine de Abanca en el año 2018. Recientemente ha sido autor, editor del libro No lo saben, no lo hacen, textos de cine y estética de Georgi Lukács, y además es montador de cine y televisión. Jesús, todo tuyo. Tem que ligar o som, Jesús. Esto era una introducción muda, porque el cine mudo se queda un poco olvidado. Lo que decía es que quería dar las gracias porque se hubiese hecho el encuentro de cine en Viana do Castelo, porque en estos momentos yo creo que la vida no tiene que parar por la pandemia, sino que tenemos que buscar alternativas y esta es una fantástica. Y quería dar las gracias a la organización, en concreto a Daniel Maciel y a José Ribeiro, que son las personas que tenemos aquí ayudándonos e intentando que esto salga lo mejor posible. También estoy muy contento y es un honor compartir la mesa, ¿no? Pues con Alfonso Palazón, que es un compañero de la universidad y que ya hemos tenido batallas conjuntas, de mis amigos Mariano García y Marisa Víctor, que van a explicar un proyecto en el que yo he aprendido muchísimo, o sea, de las personas que más he aprendido y de lo que yo puedo aportar en esta mesa ha sido con ellos. Y al mismo tiempo, pues Nuria Eidelman, que no tengo el gusto de haber trabajado con ella, pero sí tengo el conocimiento de su trabajo y sé que es fantástico y sobre todo conozco la parte de Madrid, de cine en curso, que me parece un proyecto pues innovador y que estos dos proyectos, cuando nos lo expliquen, veréis que creo que nos van a dar muchas claves que se pueden replicar en otras prácticas y didácticas que hagamos en otros espacios. Bueno, voy a compartir una presentación, no sé si se ve bien. Está se ve bem, sim. Sí, vale, perfecto. Bueno, Alfonso me ha presentado y lo agradezco con un montón de cosas, pero yo quería añadir dos. Una es que formo parte que soy miembro del grupo de investigación de innovación, educación y comunicación de la Rey Juan Carlos, y otra es algo que me vincula con Portugal, ¿no? Que soy investigador visitante en el Instituto de Historia Contemporánea desde este año, con lo cual vuelvo otra vez a esta tierra tan cinematográfica y en la cual su cine se hace algo especial y que me gustaría que en España tuviéramos un ejemplo, ¿no? De un cine tan artístico
y fuera de lo comercial, ¿no? Porque he tenido el gusto de ver algunas películas últimamente en Portugal y me parece que el nivel cinematográfico de Portugal es altísimo. Entonces, reivindico aquí las cinematografías supuestamente pobres, pero que artísticamente son más ricas que en cualquier otro punto del planeta. Dicho esto, os he colocado este título, que es El docente y la pedagogía del cine. El cine como herramienta del docente en la escuela, pero realmente yo voy a hablar de la problemática del docente, porque mi experiencia, la que voy a volcar aquí, tiene que ver con la formación de docentes en el uso del cine en la escuela o en el espacio educativo, por así decirlo. Os he colocado aquí el cuadro de Magritte, La clarividencia, porque me parece que esto es realmente lo importante, ¿no? Que cada uno pueda tener una mirada, ¿no?, hacia el cine propia y que se desarrolle de una forma autónoma, ¿no? Y este cuadro me parecía que lo reflejaba muy claramente, ¿no? Bueno, esta mañana, hablando con algunos alumnos del máster del profesorado de secundaria, que van a dar comunicación audiovisual, ha salido con el tema de la información y la comunicación, ha salido la palabra verdad, ¿no? Y en ese debate me ha parecido algo muy interesante, y es que siempre creemos que la verdad tiene un significado concreto, y la verdad ha tenido significados muy diferentes. Entonces, a lo mejor hay que interesarse por los significados anteriores. Verdad en griego es aletheia, que sería como desolvidar, por así decirlo, sería la traducción en castellano. Que quiere decir un poco que intentemos recuperar aquello que es interesante, porque a mí me parece que generalmente cuando se habla de la pedagogía del cine, muchas veces estamos inventando la bicicleta y ya otros autores, otras experiencias han explicado lo que nosotros damos como novedoso claramente. Y en ese sentido, quería recuperar esta idea de Marx y Engels, de que el cine es una educación, ¿no?, de los sentidos, en concreto de la vista y el oído, y reivindicar también un estudio que ha hecho en relación a esta parte de la educación social de los sentidos, que ha hecho Sergio Díaz Branco en su libro El trabajo de las imágenes, estudios sobre el cine y marxismo. Y voy a recuperar una frase de un estudioso del arte, ¿no?, y filósofo húngaro, del cual yo me nutro continuamente, que es Lukács, que dice esto, dice: por primera vez lo vivo de la naturaleza recibe forma artística, el murmullo del agua, el viento entre los árboles, el silencio de la puesta de sol y el bramido de la tormenta, como procesos naturales, se convierten en arte. Y tiene que ver con aquello que hablábamos de aletheia, que es recuperar elementos, ¿no? Ya aquí, Lukács, en 1913, que no había ni sonido y él oía el murmullo del agua en el cine, pues evoca una idea que a mí me parece interesante, y es que nosotros tenemos que educar la mirada, como a continuación contarán Marisa y Mariano. O sea, que la idea del cine nos tiene que servir para eso, para que nuestra mirada sea diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi experiencia está en 3 ámbitos fundamentalmente, ¿no?, que es en enseñar comunicación audiovisual y educación en primaria e infantil. O sea, en los grados de primaria e infantil todavía estudiantes que van a ser profesores docentes de infantil y primaria. Luego, la didáctica de la comunicación audiovisual en el máster de formación del profesorado de secundaria, con lo cual son los profesores que supuestamente darían algo que tendría que ver con el cine en secundaria. Y luego, dentro de la formación permanente del posgrado, como ha dicho antes Alfonso, pues la alfabetización audiovisual para docentes, que serían todos los docentes que quieren armarse, ¿no?, con esa herramienta, esa estrategia que es el audiovisual, para utilizarla en el aula. ¿Qué sucede? Que en este momento hay un nuevo paradigma audiovisual que también afecta a la educación. En casi todos los ámbitos se está incorporando la idea de la alfabetización audiovisual, con varios palabras y categorías que van apareciendo, ¿no? Apareció la categoría de prosumidor, ¿no?, porque ya empezamos a consumir y a producir, en esa idea de producción audiovisual, ¿no?, que tiene que ver tanto con el capitalismo que estamos viviendo, ¿no? Luego apareció la idea de Mirrec, que era una idea un pelín más avanzada, porque ya entendía el elemento audiovisual como algo más artístico, en el sentido que emitimos y recibimos
mensajes audiovisuales en este caso, pero quizá ahora se ha dado un paso mucho más grande porque ya realmente, aunque nosotros estemos produciendo vídeos y audios continuamente, ¿no? Todos los alumnos, las familias y los docentes estamos produciendo, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ya somos casi un medio o una base de datos, ¿no? Porque lo que vamos es creando datos, incluso nos estamos convirtiendo en trabajadores sin sueldo, ¿no? Con producciones audiovisuales dentro de las redes sociales, ¿no? O dentro de cualquier espacio comunicativo o de información de Internet que manejemos. En este sentido, ha aumentado muchísimo el interés. O sea, el interés es de las instituciones educativas, el interés es de las asociaciones de familias, el interés también es de instituciones profesionales, como puede ser la Academia de Cine Española, ¿no? Que empieza a interesarse por la alfabetización audiovisual desde el cine español, ¿no? O la Unión de Cineastas, que es un lugar en el que varias personas de nosotros nos encontramos, ¿no? Para contarnos nuestras experiencias. Ya son instituciones que tienen que ver con la profesión que se están empezando a preocupar, ¿no? Porque el cine pueda tener una importancia en la escuela. Luego existe otra faceta, que es los proyectos de centro, donde la gente está haciendo sus esfuerzos propios, que veremos algunos ejemplos a continuación cuando hablen mis compañeras, y a continuación toda la experiencia de la educación no formal, que me parece que realmente es la que tiene más nutrido en la experiencia de poder utilizar el cine como una herramienta potente dentro de la educación. ¿Qué sucede? En este planteamiento, si nos damos cuenta, se utiliza un efecto muy reproductivo, que es que los modos de producción fílmicos habituales que tenemos en la mente, ¿no? Lo que decía Alfonso, que muchas veces se reproduce el mainstream, pues también sucede con los docentes en el aula. Y tendríamos como 3 niveles en los que se está pidiendo un poco de formación al profesorado que incluiría el cine en sus clases. Esto digo institucionalmente. Habría como una competencia digital docente que sería la que tendrían que ocupar estos docentes que van a enseñar algo de cine, ¿no? El uso del cine en el aula, ¿no? Que también se está expandiendo porque se están empezando a colocar vídeos en las aulas para dar explicaciones concretas, ¿no? Y luego herramientas para enseñar la práctica, ¿no? La creación audiovisual. Estos 3 elementos son un poco con los que nos manejaríamos cuando se forman los docentes. Pero, y aquí ya empiezan un poco lo más interesante de mi ponencia, porque son las dudas, ¿no? No son las certezas me parecen mucho menos interesantes, y es que, claro, en todo momento estamos mezclando, y yo lo he hecho a posta, habéis visto cine y audiovisual, y realmente me parece que hay que hacer una diferenciación clara, ¿no? Entre audiovisual y cine, y al final, si llego a la conclusión, intentaré explicar por qué. Y luego también tenemos que ver dónde se desarrollan estos aprendizajes. Porque si pensáramos ahora mismo, cuando estábamos hablando del docente y el cine, ¿no? Sobre todo el docente en la escuela, pensaríamos en un espacio, de infantil y primaria, ¿no? Que hemos oído al principio, donde, por ejemplo, en infantil la posibilidad es muy abierta, pero hay cierto desconocimiento a la hora de poder utilizar el cine, ¿no? O la asignatura de educación artística en primaria, ¿no? Pero ya sabemos desde Perspectivas 2015, que es un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Barcelona, que los docentes se sienten con muy poca formación, que en el currículo no ven un encaje claro, que solo existe una asignatura así más o menos dirigida a lo que podría ser el cine, que es educación artística, donde si buscas no aparece ni la palabra cine. Estaría el trabajo por proyectos, que eso sí permitiría más, ¿no? Más que por asignaturas, permitiría, ¿no? Y las competencias permitirían más el encaje del cine como una herramienta habitual y una estrategia propia del aula. Y luego también la idea de la visión del tutor, ¿no? En secundaria sobre todo, ¿no? Porque el tutor tiene una importancia muy grande en primaria, pero parece que empieza a desaparecer en secundaria. Sin embargo, un tutor que pudiera coordinar bien todo el aprendizaje de una clase podría tener como estrategia el uso del cine en su aula. Si pensamos en secundaria, hay una asignatura que es educación plástica, visual y audiovisual, ¿vale?
que estaría entre el primer ciclo de secundaria, ¿vale? Y en el cuarto curso. Pero como veis, es una oferta específica que puede ser entre 11 asignaturas, elegir 4 o algo así. O sea, podría pasar sin pena ni gloria, sin problema. Perdón. Luego tendríamos una asignatura que está en primero de bachillerato, que es cultura audiovisual, ¿vale? Y en segundo de bachillerato de artes, digo, en primero de bachillerato de artes y en segundo de bachillerato de artes, que es cultura audiovisual, que tiene 2 partes. Pero esta es la única materia troncal y obligatoria donde se podría utilizar el cine como herramienta segura, ¿no? Dentro del currículum. Hay una asignatura que es imagen y sonido, que es opcional en bachillerato de humanidades y ciencias sociales, ¿vale? Y esto es interesante porque en concreto en Madrid, ya diré por qué al final me parece interesante, se ha hecho una apuesta porque tecnología de la información y la comunicación, 1 y 2, ¿no? Esto tiene que ver con la Comunidad de Madrid, se ha hecho una apuesta porque sea obligatoria ofrecer esta asignatura aunque sea optativa. Esta duda también la planteo de cara a que, como tenemos compañeros que son portugueses, compañeros gallegos escuchando, compañeras brasileñas y incluso creo que de alguna otra zona de España y del mundo, me gustaría también ver si alguien puede ofrecer alguna comparación o similitud con lo que yo estoy planteando de la enseñanza de lo que podemos llamar en principio audiovisual, ¿no? En sus propios países. Entonces, la segunda parte sería cómo se aprende esto, ¿no? Dentro de las iniciativas institucionales, ¿cómo se aprende esto? Bueno, pues evidentemente hay un voluntarismo grandísimo en la mayoría de las propuestas, o sea, que tiene que ver con la voluntad del propio docente para poder darlo. Son iniciativas generalmente paralelas a lo que se está realizando y esto tiene mucho que ver, y yo voy dando pistas sobre mi conclusión, con el paso del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo, realmente lo que importa y la materia prima van a ser los datos y la información. De ahí esa diferenciación entre cine y audiovisual, que en la conclusión intentaré explicar. ¿Qué sucede? El audiovisual forma parte de esta sociedad de la información, pero no forma parte de una forma artística. En la mayoría de los casos forma parte de una forma comunicativa o informativa, ¿vale? Y el cine como arte, dentro de todos estos espacios del EMI-REC, del prosumidor y de esa base de datos que somos, el cine tiene muy poco valor. ¿Por qué? Porque el cine es un arte, no forma parte de esas tecnologías de la información y la comunicación. Como decía Alfonso, ahí aparece un problema, ¿no? Y unos interrogantes que remueven un poco la escuela si se introduce el cine, que son, ¿el cine se puede examinar? Claro, si nosotros introducimos la creación cinematográfica, se puede examinar algo. Además, me encanta ver Galá, ¿no? Que la ha nombrado Alfonso, cuando dice, joder, si Godard puede no entendérsele, ¿por qué a alguien que crea en primaria, ¿no? En secundaria, tiene que entendérsele obligatoriamente? Pues que cada uno se exprese como crea, ¿no? Luego, ¿cómo se enseña? Porque claro, si se enseña reproductivamente y como si fuera una empresa o como si fuera una fábrica de películas, pues realmente a lo mejor sí que puede haber una idea desde el capitalismo cognitivo, pero el intento de emancipar ya con la creación del cine, si hay un espacio donde lo que se intenta es reproducir, no nos sirve. Luego, claro, ¿qué espacio y qué medios se necesitan? Si nosotros estamos pensando en hacer superproducciones o en replicar otra vez el mainstream, ¿no? O reproducir esos modos de producción industriales del cine, pues claro, evidentemente volvemos otra vez a un seguimiento del capitalismo cognitivo en el que tiene todo cabida, pero realmente a lo mejor lo que hay que crear es esos nuevos espacios y esos nuevos medios. Cuando alguien quiere crear artísticamente al producir estos espacios y estos medios, lo que sucede es que cambia la escuela, ¿no? Y luego también, ¿para qué sirve? O sea, preguntarse esa idea de el cine tiene que servir para algo concreto, tiene que servir hacer una pieza para ir a un festival, tiene que servir hacer una pieza audiovisual para que
que se venda como una película no tradicional. Pues no, a lo mejor simplemente es el espacio de la expresión, el espacio de la comunicación, el espacio de la autoevaluación, como veremos en 3 ejemplos que voy a poner aquí que me parecen fértiles. Por eso he puesto aquí 3 experiencias fértiles para la conclusión. Por un lado, es completar un poco parte de lo que ha dicho Alfonso, ¿no?, en el tema de la creación, de Bergalá, ¿no?, de Alain Bergalá, porque a mí lo que sí me interesa es la parte del análisis. O sea, los docentes muchas veces utilizan el análisis fílmico, pero no de esta forma, que es análisis de creación. ¿Vale? Por otro lado, el tren de Medevkin, que me parece una experiencia interesante dentro del documental que podemos adaptar a la escuela y que puede hacer el cine como una herramienta emancipadora. Y después el decálogo de Janes Van Mayer, que creo que también nos da herramientas para utilizar la sensibilidad de cada educando en el aula. Lo que me interesa de esa parte del análisis de creación es algo que ya ha dicho Alfonso, que es utilizar el cine como arte. Pero claro, él se da cuenta, y esto me parece interesantísimo, de cómo la sociedad ahora va tan rápido, es muy difícil comunicar la experiencia. Cada vez tenemos menos experiencias, porque una experiencia debería de servir para poder mostrar algo al otro. Pero la mayoría de las situaciones que vivimos en la cultura occidental no sirven para enseñar nada a otro. Generalmente sirven para tu propia vida individual, de alguna manera ir acumulando, ¿no?, en algún sentido. Pues en la universidad acumular conferencias y artículos para poder tener los puntos necesarios, ¿no? Por ejemplo, todo el rato es una acumulación, pero no una experiencia concreta, ¿no? Luego también el docente, cómo se acerca al cine. Es más importante, en el sentido que decíamos emancipador, es más importante cómo te acercas al cine que realmente que vayas a dar cine. Y en ese sentido, pues él dice, el arte, para seguir siendo arte, tiene que seguir siendo un germen de anarquía, escándalo y desorden, que era lo que planteaba antes Alfonso, ¿no?, cuando hablaba de porque la regla existe la excepción, la cultura sería la regla, ¿no?, y el arte la excepción, ¿no?, que es esta frase de Godard que compartimos Alfonso y yo, y que nos parece que resumen también, ¿no?, esa idea del cine como arte introducido como una herramienta de emancipación. Jesús, en esta idea de anarquía, escándalo y todo lo que tú quieras. Dime. Ah, que Eso. vaya Que vayas concluyendo. Perfecto, bueno. El tren de Medevkin es una experiencia muy interesante dentro del documental. En la Unión Soviética de repente se nacionaliza el cine casi hace 100 años, en 1919, y empiezan a suceder experiencias cooperativas cinematográficas que se han perdido, porque se habla mucho del realismo socialista, pero al final lo que ha sucedido es que eso es lo que ha quedado, y no han quedado estas experiencias en las cuales Medvedkin lo que hizo fue meterse en un tren, tener todos los medios, ¿no?, que permitían producir una película y exhibirla, y lo que hacía es ir a los pueblos y a las fábricas, grababa a los obreros y luego ponía esas películas para que se autoevaluaran. Esto me parece interesante como herramienta, ¿no?, para introducir el documental en el aula. Y finalmente, la idea de Smansmayer, que tiene un decálogo creativo, que yo voy a destacar 3 elementos. Uno es el uso de las obsesiones. Normalmente lo que parece es que tiene que haber algo desde fuera que nos introduzcan. A veces las obsesiones interiores son elementos fundamentales de la creación, ¿vale? Elige temas que no tengas claros. Normalmente cuando se enseña la creación lo que se dice es lo contrario, no. Temas que domines, de eso tienes que escribir, ¿no? Pues a lo mejor lo interesante es todo lo contrario, estar como debilitado por el desconocimiento para poder crear cosas nuevas. Y luego el juego liberador, utilizar el juego dentro del aula. Y ya, sin más, llego a mi conclusión modal desde el filósofo Hartmann, que lo que planteo es que hay una necesidad de comprensión y creación fílmica, parece en la sociedad. Lo que pasa que esa necesidad se tendría que dar la posibilidad. La posibilidad, como hemos visto, se produce en los márgenes porque es algo muy voluntarista, o de asociaciones como las que nos van a explicar ahora a continuación.
Y luego en la efectividad concreta no se da. ¿Por qué? Porque vivimos en un capitalismo, como he dicho, cognitivo, donde la mercancía es la información. Entonces, esos datos que son la clave de cómo se organiza el audiovisual nunca van a tener que ver con el cine. Van a tener que ver con un acto de comunicación e información que tiene que ver con el consumo y con la información como mercancía. Y, por último, plantear esta idea de que el cine se convierte en una herramienta de emancipación y dirige a la escuela hacia la experiencia artística completa, como planteaba John Dewey, donde tenemos conciencia de lo que estamos haciendo porque reflexionamos sobre ello y no reproducimos modos de producción que en realidad lo único que hacen es llevarnos otra vez a lo que decíamos antes, a esa idea del audiovisual que está alejada, evidentemente, en el capitalismo de lo que es el cine. Y con esto concluyo. Muchas gracias, Alfonso.